Shabbat Shalom a todos, qué alegría volvernos a encontrar, acompañan en este hermoso día, tanto de aquí de Colombia como las personas que se conectan de otros países que nos han estado siguiendo. Mi agradecimiento y que el Eterno les continúe bendiciendo y fortaleciendo. Y en este día de Shabbat, hermoso día de Shabbat Gadol, porque es el Shabbat que antecede a la fiesta de Pesaj, queremos traer una palabra con respecto a la parashá que nos corresponde para el día de hoy. Esta parashá es la parashá Tzav, que significa ordena, ordena, y está en el capítulo de Vaikra, Levítico, capítulo 6, versículos 1, hasta el capítulo 8 de Levítico, versículo 36, que es todo el capítulo 8 de este libro. Aquí vamos a encontrar, puede ser una continuación de lo que se estaba hablando en la paracha pasada, en la paracha Vayikra. Y aquí hay algo diferente, aunque sigue con la misma secuencia. En los capítulos anteriores de este libro, la Torá ha prescrito los sacrificios rituales y sus denominaciones. Sucedida esta prescripción de leyes generales concernientes a los korbanot, dijimos que los korbanot son los sacrificios, pero también explicamos que korban, más que un sacrificio cruento, significa acercarse. Ese es el significado que podemos tener de korban, que es acercarnos al Eterno. En esta parashá veremos una enunciación complementaria a las leyes que ya mencionamos en la parashá anterior. Seforno, por ejemplo, el rabino Seforno, agrega que existen tantas diferencias entre los distintos korbanot, o sea, entre los distintos sacrificios, como existen diferencias entre las acciones e intenciones en las personas que los ofrecen. Y es por esto que la Torá, después de enunciar las leyes referentes a los korbanot, en la parashá anterior volverá otra vez a insinuar alegóricamente el basamento teórico de este ritual. Pero bueno, ¿qué podemos mirar acá? Primero, que en la parashá Vaikra, en la parashá pasada, todas las instrucciones que se daban con respecto a los korbanot, con respecto a las ofrendas, fue a los hijos de Israel, a toda la comunidad en general, mientras que aquí el Eterno le dice a Moshe que hable a Aarón y a sus hijos. Entonces aquí ya encontramos una diferencia. La primera es que ya no se está dirigiendo a toda la comunidad, sino se está dirigiendo es a Aarón y a sus hijos. Les va a dar las instrucciones de cómo deben realizar el sacrificio, qué es lo que deben hacer. También esta parashá cronológicamente es antes de que el templo sea levantado. Es decir, cuando terminamos el libro de Shemot, terminamos el libro con la puesta en pie con la erección del templo, cuando se pone en pie. Y aquí estamos en el otro libro y según lo que podemos ver históricamente o cronológicamente, pues esto que estamos estudiando hoy sucedió antes de que el templo fuera levantado. ¿Por qué? De que el Mishkan fuera levantado. Porque primero tenía que haber las instrucciones, la consagración de los hijos de Aarón y sus hijos, y luego sí se levantaba el Mishkan y se podían iniciar las ofrendas. Entonces no podía levantarse primero el Mishkan y luego hacer la consagración. Además que tenía que estar Aarón y sus hijos 7 días apartados en el momento en que fueron ordenados. De eso se nos habla hoy en la parashá. Hay temas interesantes como por ejemplo el de no comer sangre, el de no comer cebo y algunas otras prescripciones que tiene esta parashá. En esta parashá se nos habla de las ofrendas, como lo dije, de la forma como se realizaba, pero pues no me quiero detener mucho en la parte alágica, como ya hemos venido explicando. Alajá es las leyes que dicen cómo se deben hacer las cosas, ¿cierto? El Eterno, por ejemplo, dice
de esta manera tienen que hacer el sacrificio la que arda, y los sabios han hecho todo una estructura, unas reglas para que esto salga de la mejor manera. Entonces no me quiero detener sinceramente en la parte lógica, sino en algo que pueda aplicar para nuestra vida, como es lo que hemos venido haciendo durante estas enseñanzas. Lo primero que tenemos que saber es que cada una de los korbanot, de las ofrendas que se ofrecían en el Mishkan y en el templo, hacen parte de algo que es la justicia. ¿Y por qué la justicia? O sea, no simplemente, recuerden ustedes que había un sacrificio que era el Shelam Paz, que era de agradecimiento, pero el resto encerraba algo que era la paga por, por un pecado, ¿sí? Entonces, para que entendamos este concepto, tenemos que mirar cómo cualquier país, digamos aquí mismo en Colombia o en de donde nos escuchan, cuando alguien comete una falta, cuando alguien comete un delito, la justicia tiene que operar. Y como la justicia tiene que operar, esa persona que ha cometido un delito tiene que pagar alguna condena, algo tiene que pagar por esa culpa de lo que ha hecho. Si ha pecado, si ha cometido una falta contra el prójimo, pues tiene que restablecer. Entonces siempre nos damos cuenta que la justicia, algo siempre tiene que estar presente en la sociedad de la Torah. Entonces, cuando una persona pecaba, cuando cometía un error, cuando sabía que había hecho algo malo, tenía que llevar una ofrenda de sangre delante del Eterno, y esa era la forma en la que había remisión de pecados, o los pecados se perdonaban. En Hebreos capítulo 9 se nos dice que sin la expiación no hay remisión de pecados. Entonces ahí vamos entendiendo un poco el tema de la justicia. Pero hay dos niveles de justicia delante del Eterno, y una es la justicia del hombre y la otra es la justicia del Eterno. ¿Qué es la justicia del hombre? La justicia del hombre es lo que el hombre debe hacer, ¿cierto? Si el hombre sabe que no puede robar, pues no debe robar. Si el hombre sabe que no debe asesinar, pues no debe asesinar. Si el hombre sabe que no debe hacer ciertas cosas, pues no las debe hacer. Esa es la justicia del hombre. Y la otra es la justicia del Eterno. En cuanto a la justicia del hombre, nos damos cuenta que es imperfecta. Recordemos lo que sucedió con Adán y Java, con Adán y Eva. Cuando pecaron, Adán quiso reparar su falta, haciéndose unas vestimentas él mismo, para él y para su esposa, tratando de cubrir algo que ellos sabían que había hecho mal, pero que realmente no es como la gente piensa, que es que tuvieron una relación sexual y entonces eso les abrió los ojos. Eso no es así. Simplemente descubrieron algo y trataron de cubrir su culpa cosiéndose unos vestidos con fibra natural. Y con esa justicia eh, limpiar sus culpas, limpiar sus pecados. Pero con el Eterno eso no funciona. Así no son las cosas. Entonces, vamos a tratar de estudiar un poco cuál es la justicia del Eterno. Y la justicia del Eterno la podemos tener en 5 partes, o 5 puntos específicos es lo que compone la justicia de Hashem. La justicia del Eterno es ser declarado justo por el Eterno sobre la base de las siguientes cosas. 1. La eliminación del pecado. Segundo, la eliminación de la causa del pecado. Tercero, la eliminación de la presencia del pecado. Cuarto, la eliminación del poder del pecado. Y quinto, la eliminación de los resultados del pecado. O sea, como nos damos cuenta, una cosa es lo que el hombre piensa, otra cosa y mucho más completa es la justicia del Eterno.
Estos dos niveles de justicia no están en oposición, como podríamos pensar, ¿sí? Sino que trabajan complementariamente. ¿Por qué? Porque siendo el último, es decir, la justicia del eterno, la esperanza del primero y su meta final. Esto es fundamental para entender lo que nos quiso enseñar el rabino Shaul de Tarso, el apóstol. No hay tensión entre un nivel y el otro. De la misma manera que un estudiante, terminando sus años básicos, previos y exigidos para entrar en la universidad, es introducido en un nivel superior a la universidad, no entra sin haber hecho sus clases de primaria, sus clases de media y luego sí poder ingresar a la universidad. El hecho de que ingrese a la universidad no quiere decir que todo lo que hizo se perdió, sirva. No, al contrario. Si el estudiante en la universidad no sabe leer, que fue lo que aprendió en primaria, pues, es decir, no se puede desechar. Asimismo, la justicia del Eterno complementa y de gran manera, porque es la finalidad de darnos la justicia, y toma también lo que tiene que hacer el hombre. Para que haya una justicia total, el Eterno puede proveer todos los puntos, lo que vimos ahorita, pero sin la participación del hombre como tal, no se puede hacer nada. Una sin otra no se pueden complementar. Vamos a mirar un momento el concepto de la justicia. Justicia, según el Eterno, es lo que resulta cuando acomodo mi vida a las demandas del Eterno. Es decir, cuando me ajusto a sus mandamientos, cuando me ajusto a sus principios. El resultado de alinear mi vida a los mandamientos del Señor, eso es justicia. Un hombre justo, miremos este concepto, no es un hombre bueno necesariamente o un hombre perfecto o sin faltas. ¿Sí? Ese no es el concepto que se tiene de justicia en la escritura, porque ningún hombre es que dice, nos declara la escritura, que fue perfecto, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero la misma escritura declara que no hay hombre justo ni aun uno. Entonces, si la escritura dice que no hay un hombre justo ni aun uno, ¿cómo podemos decir que hay hombres justos? ¿Sí? Recordemos que el apóstol Kefa, Pedro, habló en su carta del justo Lot. ¿Cómo el justo Lot? Nos preguntamos. Sí, el sobrino de Abraham. Pero vamos a mirar a qué se refiere cuando la Torá nos habla de un sadik, de un hombre justo. Entonces, un hombre justo, según la escritura, es un hombre que se apega a las instrucciones del Eterno. Un hombre apegado a la Torá es un hombre justo. ¿Sí? Entonces, la justicia se da cuando el hombre decide, aún en medio de sus faltas, en medio de sus falencias, en medio de su misma lucha con su propio ser, como está escrito que se lucha con su propio Yetzer Hará, con su propia inclinación al mal, aún con todas esas falencias, el hombre justo es el que procura o todos los días lucha por vivir conforme a lo que el Eterno demanda para sí mismo. La semana pasada compartí un texto y no lo tengo acá en este momento, donde habla que la santidad, decía el Rabí Dan Ben Abraham, la santidad, bueno, voy a buscar el texto para no fallar en lo que dijo el Rab y ahorita se los comparto. Porque es una frase muy hermosa que de verdad me llenó mi alma porque tenemos que apuntar hacia eso. Aquí está. Dice el Rabí Dan, la santidad no es amar a Dios y vivir como yo quiera. De eso no se trata. La santidad es amar a Dios y vivir como Él demanda de nosotros.
Eso es ser un sádic, ¿sí? Es saber que yo debo amar al Eterno y debo procurar vivir conforme el Eterno quiere que yo viva. Ese es el punto crucial de lo que significa la palabra sádic y de lo que el Eterno pretende o quiere. Muy bien, entonces vamos a mirar un tema muy al respecto. Hay una teología que habla del doble pacto, del pacto que el Eterno hizo con el pueblo de Israel y del pacto que hizo el Eterno con el pueblo gentil. Y esto es algo muy interesante para poder entender un poco más lo que quiero enseñar el día de hoy. Y lo hago porque nos ven personas que tienen su pacto con el Eterno como judío y hay personas que están retornando a las raíces del Eterno, que son no judíos, pero que también están en el pacto y en el plan que el Eterno hizo y por medio del cual hay una ofrenda que fue hecha por una vez y para siempre. Y a este punto quiero llegar. Entonces, un pacto, más o menos eso se da sobre el siglo cuarto, quinto, hacia el medioevo, siglo XI y XII, la Edad Media, en donde había tanto conflicto entre los judíos y los cristianos que finalmente trataron de llegar a un acuerdo para no tener esas tensiones y fue la siguiente. El judío es salvo por el pacto mosaico o por el pacto de Moisés, ¿sí? Eso fue lo que acordaron. Y el cristiano, que eran las personas de origen no judío, es salvo por Jesucristo. Eso era lo que ellos decían y así fue como convivieron. En otras palabras, los judíos son salvos por el judaísmo y los gentiles son salvos por el cristianismo. A ese punto se llegó. Por lo tanto, todo esfuerzo por alcanzar a los judíos por parte de los cristianos no tenía sentido. ¿Sí? Es decir, que ahí dejaron los cristianos de hacer proselitismo para tratar de convertir a los judíos al cristianismo. ¿Por qué? Porque finalmente el judío se salvaba o se salva por la ley y todo esfuerzo por alcanzar a los cristianos por parte de los judíos pues tampoco tenía sentido. ¿Por qué? Porque el cristiano tenía la salvación por medio del cristianismo. ¿Sí? Entonces, en lugar de llegar a confrontaciones, debe haber un respeto mutuo entre los dos, un entendimiento mutuo entre los dos y unirse para confrontar circunstancias sociales en las cuales ambos estaban de acuerdo. Es decir, en todo lo que tenía que ver con respecto a la sociedad, se unían y estaban de acuerdo y todo estaba bien. Pero para cosas de temas religiosos, entonces el uno no se metía con el otro. ¿Ya? Eso era lo que se buscaba para esta época. Es decir, un sistema de colaboración en asuntos compatibles y de amor a pesar de las diferencias. Entonces se logró que se mantuviera un buen espíritu de convivencia. Aunque más adelante, para la época de la Inquisición, todo se acabó. ¿Sí? Pero esto estamos hablando antes de esos sucesos. Cuando este movimiento se encuentra con las palabras de Yeshua, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie puede ir al Padre sino por mí, lo interpretan como refiriéndose a los gentiles. ¿Sí? Pero no a los judíos. Y ahí ya empezamos a tener problemas. Es decir, todo hombre nacido de Abraham, por la vía de Isaac, por la vía de Jacob, ha sido traído al Eterno por medio de un pacto. El pacto hecho a los padres que fue confirmado en el Sinaí. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo muy interesante porque lo primero que tenemos que saber, y para mis hermanos y amigos que están retornando a las raíces hebreas, hay que decir que Yeshua, cuando dijo estas palabras, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí, no se lo estaba diciendo a personas no judías, se lo estaba diciendo a judíos. Yeshua
vivió judío, murió judío. Por lo tanto es judío. Y hay algo muy interesante en la teología o en el ministerio o en la abodá, como decimos en hebreo, en el servicio al Eterno de Yeshua, y es que él dijo que él venía únicamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, que todo su mensaje, todo lo que el Rebe enseñó durante su permanencia aquí, en su primera venida, cuando estuvo aquí entre nosotros, era dirigida única y exclusivamente a los judíos. Y fue por misericordia y por pedidos de otros que salvó, por ejemplo, que sanó a la esposa, al siervo del centurión, a la hija, como nos habla la escritura, al hombre de Gadara, ¿sí? Fueron cosas muy puntuales y excepcionales. Pero todo el trabajo, todo el servicio que el Rebe vino a hacer aquí, lo hizo con su pueblo. Entonces, aquí no podemos decir que esas palabras de Yeshua fueron dadas para los no judíos. Vamos a mirar más adelante cómo estas palabras alcanzan a los no judíos. Pero inicialmente esto fue dado para el judaísmo, para los que estaban en la época del Rebe y donde el Rebe vivió. Entonces, aquí tenemos que ir desglosando este tema. El gentil, o no judío, a mí me gusta más la palabra no judío que gentil, aunque gentil tiene es la misma concepción, personas que no pertenecen al pueblo de Israel. Dice que el gentil es diferente al judío. El judío no necesita experimentar un nuevo nacimiento porque ya es hijo de Dios. Eso es lo que dice esa teoría. Pero ese no es el caso con el gentil. El gentil es extranjero, es extraño. Ese sí necesita convertirse en hijo. El judío no necesita la experiencia del nuevo nacimiento porque él no es pagano. El gentil sí necesita esa experiencia porque él viene de un trasfondo pagano. Por lo tanto, los judíos están completos ya, pero a los gentiles les falta algo. Quiero aclarar que eso es la teoría que se hablaba del siglo XI y XII, no lo que o por lo menos lo que yo pienso en este momento. Esa es la teoría que va desde hace muchos siglos. Y eso es lo que estoy tratando de explicar. Esta teología, que se puede llamar la teología del doble pacto, ciertamente resuelve las tensiones, porque si un judío acepta eso y si un cristiano acepta eso, no va a haber tensiones, pues no hay problema. ¿Sí? Lo que nos toca a nosotros como estudiantes y maestros de esta época es verificar por las escrituras si tal teología, si tal proposición es válida y si se ajusta al testimonio de lo que dice la Torá. En un sentido más simple, esta teología enseña. Entonces vamos a mirar cuáles son los puntos esenciales de esta teología. Los judíos no necesitan de Cristo, los gentiles sí los necesitan. Discúlpenme que esté hablando del nombre nuestros amigos y hermanos cristianos como Cristo o Jesús, pero esto es una cuestión simplemente didáctica. Como ustedes saben, en el hebreo, Cristo, o sea, el nombre original, el título, porque es un título, es Mashiach o Mesías, y Yeshua, que fue traducido su nombre como Jesús. Pero esto es simplemente para motivos académicos. Entonces, los judíos no necesitan de Cristo, los gentiles sí lo necesitan. Segundo, los judíos están en el reino, los gentiles tienen que esperar por la resurrección. Tercero, los judíos no deben hacerse cristianos, porque el judaísmo es mejor que el cristianismo. Cuarto, el cristianismo salió del judaísmo, por lo tanto un judío no tiene que hacer nada en el cristianismo que es una desviación del judaísmo. Quinto, los gentiles no tienen que hacerse judíos, porque para ellos hay un sistema diferente que ha sido establecido con Dios, es decir, Dios y con los gentiles de otra. Sexto, el cristiano no tiene nada que ofrecer al judío, ni el judío tiene nada que ofrecer al cristiano,
excepto servirle de punto de referencia. Esos son los puntos de esa teoría en la cual acordaron los judíos y los cristianos del siglo XI y XII. Esta es la esencia de esa teología. Sin embargo, cuando confrontamos esta teología con documentos históricos del primer siglo, llegamos a consideraciones diferentes, ¿sí? Y ahí es donde vamos a entender que esto que se nos está tratando de enseñar esta teología es absolutamente y está en contra de la Torah. Totalmente. Entonces, vamos a mirar algunas cosas. Para tratar de ver que esta teología nada tiene que ver con lo que estamos estudiando. Y en especial para nuestro amado pueblo judío, porque, y aquí es donde vamos a entrar a tratar como tal de la parashá del día de hoy. ¿Qué es lo que sucede? Todo el sistema de sacrificios, como lo estudiamos la semana pasada y en el día de hoy que ustedes leyeron la parashá, nos habla de cómo tenía que acercarse un israelita delante del Eterno cuando cometía una falta y tenía que llevar un sacrificio, un corbán. Tenía que llevar o un toro o una oveja o unas tórtolas o finalmente la harina que habíamos estudiado ya. Eso era necesario y era obligatorio para poder cumplir con la pena que estaba pactada para cuando una persona cometía un pecado, es decir, para poder hacer justicia. ¿Cómo era que se hacía? Tenía que haber, o sea, el sistema expiatorio, el sistema que estaba para la época del templo, para la época del Mishkan, cuando aparecen todos estos sacrificios, no simplemente era llevar el corderito y sacrificarlo y ya. No, eso tiene mucho más profundo. ¿Qué tenía que tener? Tenía que, o los pasos que incluía era, por ejemplo, el primero era la sustitución, tener un sustituto. Algo que fuera inocente que pudiera llevar los pecados de esa persona. Segundo, identificación. Al momento de hacer la expiación, el pecador culpable tenía que colocar sus manos en la cabeza del animal y confesar sus pecados. Como lo explicamos la semana pasada, eso se llamaba, cuando esto ocurría, que el pecado pasaba de mi cuerpo al cuerpo del animal. Creo que estoy siendo claro con el tema. Sí. Entonces lo primero que tenía que hacer el israelita era llevar un sustituto. Un animal no peca. Un animal es inocente. Y como tal, ese era el sustituto que debía llevar el hombre pecador. Luego tenía que poner las manos sobre la cabeza del animal y tenía que confesar sus pecados, es decir, hacer confesión. Y ese era un símbolo que quería decir que los pecados que el hombre había cometido eran traspasados a ese animal. Tercero, cuando el animal ceremonialmente recibía mi pecado, era degollado. O sea, después, solamente después de llevarlo y hacer mi confesión, el animal podía ser degollado, podía ofrecerse ceremonialmente. Es decir, ceremonialmente el animal inocente que recibía el pecado por el acto de imposición de manos, ahora se hacía responsable de ese pecado y por lo tanto tenía que morir en el lugar del culpable. Démonos cuenta cómo es todo ese proceso, ¿sí? Solamente cuando el animal se le transferían a él los pecados, solamente cuando eso sucedía, era que se podía degollar. Y el hecho de degollarlo, de hacer el sacrificio, representaba que ese animal se hacía responsable de mi pecado. Se hacía culpable. De esta forma era como operaba el sistema de expiación en el primer pacto. Moshe no inventó eso. Eso no es que sea el pacto mosaico o la ley de Moisés. No.
Eso el Eterno se lo reveló a Moshe. Fue el Eterno el que dijo, tienen que hacer esto, esto y aquello. No hay otra manera que el pecado pudiera ser perdonado, excepto como fue establecido en el monte Sinaí. No había otro, tal cual era como el Eterno lo había mandado. Para que esto pudiera tener validez delante del Eterno, un elemento adicional tenía que estar presente, sin el cual, aunque se hiciera todo este ceremonial, no sería aceptado. La única manera para que fuera aceptable era que la persona lo hiciera con un corazón arrepentido, que lo hiciera contrito y humillado delante del Eterno. De otra manera, no era posible. Exige que todo el templo para hacer este ceremonial tuviera un corazón con sacrificios. Sus ofrendas y sus sacrificios no los quiero. Sus celebraciones de Rosh Hodesh no los quiero. ¿Quiere decir con eso que el Eterno abolió eso en esa época? No. Quiere decir que las personas contrito, sin tener un corazón, humillado, sin tener un corazón que fuera derecho o conforme al corazón del Eterno. Para la fiesta de Yom Kippur, esto también tenía una relevancia muy grande, porque además de los sacrificios que se presentaban era el día del perdón nacional, y además de que tenía que haber templo, que tenía que haber Cohen Gadol, que tenía que haber los 2 carneros, que hubiese todas las personas que fueran. De nada sirve todo eso. Y eso aplica también para la época en que estamos viviendo, que estamos sin templo. Esto aplica de la misma manera. Podemos levantarnos a hacerle shaharit como hoy a las 8 de la mañana, o podemos levantarnos a las 6 o a las 6:30 y hacer todo el rezo que queramos. Pero si no, dice que tenía que haber dolor por el pecado, arrepentimiento por el pecado, intención de no volver a pecar, la intención de cambiar, de no repetir esa conducta pecaminosa, ¿cierto? Piensen ustedes en una persona que le gusta robar, que es un ladrón, y muchas veces o un sicario, que eso lo hemos visto en documentales, en películas y todo, que antes de salir a matar a una persona le piden perdón a Dios y le piden que por favor les vaya bien en el trabajito. Es ilógico, ¿ya? Porque lo que se necesita para que haya de verdad perdón por el pecado, para que haya perdón, porque el Eterno nos perdone, es que debe haber dolor por haber pecado. Trata todo el ceremonial, de eso se trata la ofrenda, de saber que en mi vida tiene que haber un cambio, que las cosas que haga mal tengo que tener la fuerza. No es aceptable delante del Eterno. Pero al mismo tiempo exige que todo aquel que haga Teshuvah, que se vuelva de sus malos caminos, presente una ofrenda por el pecado. Ninguna de las dos puede estar por fuera. Tenemos que entender bien que el propio pacto del Eterno que le dio a Moshe, la propia Torah exige del judío o de los israelitas 2 cosas: un corazón arrepentido y una ofrenda por el pecado. Entonces miremos esa ofrenda por el pecado. Esa ofrenda reunía 2 requisitos. El sacrificio tenía que ser ofrecido en el lugar que el Eterno dijera y por la persona que el Eterno escogía. Entonces, importante esto: si una persona cometió una falta, no podía decir el que pecó, bueno, yo voy a hacer este sacrificio, pero lo voy a hacer aquí en mi casa porque está haciendo mucho frío. Y qué vaina, de pronto me resfrío, entonces más bien yo no llevo el sacrificio allá, sino lo hago acá. Error, no se podía hacer. ¿Qué tenía que hacer? Llevar su sacrificio al sitio que el Eterno dijo, es decir, al Mishkan. Y segundo, tenía que hacerlo no él propiamente, sino la persona que el Eterno delegó para hacerlo, que eran los sacerdotes. Aunque la persona, el pecador, participaba activamente en este procedimiento. Piensen ustedes
en este escenario que les voy a plantear. Todos los días nos acercamos al templo, todos los días sabemos cuál es el ritual que tenemos que hacer. Es más, todos los días nos acercamos delante del Eterno y llevamos la ofrenda de pecado al templo y salimos del templo renovados porque hemos hecho conforme el Eterno quiso. Se llegó el año 70 y fue destruido el templo. ¿Qué pensaría uno? ¿Qué pensarían ustedes? Si al sitio que el Eterno mandó que se hicieran los sacrificios y con los sacerdotes y con todo el ritual que había allí, ya finalmente mañana no lo puedo hacer porque no hay templo. En este problema quedaron los hijos de Israel después del año 70, cuando ya no hubo templo, cuando ya no se podía acercar al Eterno por medio de los sacrificios. ¿Cuál era ese problema? Que no había una manera de poder presentar la ofrenda por el pecado, sino una ofrenda por el pecado basada en una actitud de un corazón arrepentido. Es imposible la expiación, porque como ya hemos leído, sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. La expiación fue, es y será posible por medio del arrepentimiento y la sustitución inocente, que es la ofrenda establecida por la Torá. Con la destrucción del templo de Jerusalén, nuestro pueblo Israel se quedó sin la posibilidad real de experimentar la expiación. ¿Por qué? Porque no tenemos lugar ni persona que presente la ofrenda. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Después del año 70, en los días que se destruyó el templo de Jerusalén, un grupo, porque tengamos en cuenta una cosa, y aquí es algo muy interesante. Yeshua murió 40 años antes, aproximadamente, antes de la destrucción del templo. Es decir, que del movimiento de Yeshua, muchos habían creído, muchos. Si ustedes van a las escrituras y miran Hechos de los Apóstoles, Crónicas de los Apóstoles, en el capítulo 2 y 3, y de ahí hacia adelante siguen leyendo, se van a encontrar con que en el primer discurso que da el apóstol Kefa, al apóstol Pedro, se convierten más de 3.000 personas. Bueno, perdón, no es que se conviertan, yo utilicé mal ese término. Reconocen al Mesías, a Yeshua como el Mesías, más de 3.000 personas, sin contar mujeres y niños. Y de ahí en adelante, la escritura nos sigue mostrando cuántas personas se fueron añadiendo al movimiento netzarita, no al cristianismo. Eso es algo que tienen que tener en cuenta, porque el cristianismo aparece 200 años después. Es un error pensar que tanto Yeshua o que el apóstol Pablo inventaron el cristianismo. Eso es totalmente alejado de la realidad. Totalmente alejado. El cristianismo aparece en el siglo II, por allá hacia el año 325, con el emperador Constantino. Antes de eso no existía el tal cristianismo. Entonces, para que lo vamos teniendo en cuenta. Un grupo de judíos, de rabinos, que no recibieron, no creyeron en que Yeshua fuera el Mesías, de Yavne, y establecieron que tenía que haber algo que les pudiera reemplazar lo que se había perdido, los sacrificios del templo. Y es allí donde aparece que ellos dicen que ahora la expiación de los pecados debe hacerse por medio del arrepentimiento, de las oraciones y de las buenas obras. En hebreo, Teshuvá, Tefilá y Sedaká. Así pues que las obras de justicia, las oraciones, sustituyen la ofrenda. ¿Sí? Y es ahí donde nos encontramos que si ustedes revisan el Sidur del libro de oraciones,
En la oración de la mañana, que se llama Shaharit, está estructurada de cómo se hacían los sacrificios en el templo en la mañana. El rezo de Minjá, que es el rezo de la tarde, está estructurado de acuerdo a cómo se hacía el sacrificio de la tarde en el templo. Y lo mismo el de la noche. ¿Sí? Así está estructurado. ¿Por qué? Porque las oraciones que están en ese Sidur para nuestro amado pueblo es lo que sustituye las ofrendas. Y para eso han tomado un texto de Oseas, que en este momento no lo voy a citar, pero que finalmente dice que los toros y las ofrendas serán sustituidas por la ofrenda de nuestros labios. Entonces, eso es lo que nos dice esa nueva teología. Ahora, ¿cómo podemos decir eso si la Torá no cambia? Y si la Torá no cambia, hay algo que hizo falta. Hay algo que hizo falta y no se puede aceptar a cabalidad que la tefilá, la teshuvá y las buenas obras, es decir, las oraciones, el arrepentimiento y las buenas obras, sean el sustituto ahora para que sean perdonados nuestros pecados. Bajo ningún punto de vista lo podemos hacer de esa manera. Ahora, todos los días en los rezos, no, por favor, vuelva a permitir que se construya el tercer templo. Es decir, que si la tefilá, la teshuvá y las buenas obras es lo que constituye que nuestros pecados sean perdonados, pues es una contradicción rogar al Eterno para que sea construido nuevamente el tercer templo, pues porque finalmente ya no se necesitaría. Entonces aquí nos damos cuenta que hay algo que no está funcionando como debe ser. Consecuentemente, el Eterno anunció que vendría el día cuando Él le ofrecería a su siervo sufriente, que es el Mashiach, por la expiación permanente, completa, total, perfecta para lograr el perdón total, completo y perfecto de nuestro pueblo. El Eterno, con el anuncio del siervo sufriente, no cambia el sistema sacrificial. El sistema sacrificial siempre el Eterno lo mantuvo. Lo que cambia es la calidad de la ofrenda. Y este punto sí que es importante. De la sangre de un animal por la sangre de Mashiach. Sin templo y sin sacrificio no hay expiación posible. Y las que hubo fueron temporales e imperfectas hasta que viniera el sacrificio perfecto, que fue Yeshua. Recuerden una cosa. Dice la carta a los hebreos que todas las cosas, es más, voy a remitirme a lo que dice la Torá. Dice la Torá que el Eterno le dijo a Moshe que cuando estaba construyendo el Mishkan y dándole todas las instrucciones, que hiciera todo de acuerdo a lo que le fue mostrado en el monte. Es decir, que Moshe vio cómo era el Mishkan o el tabernáculo celestial, cómo eran las ofrendas, cómo eran los sacrificios, cómo era todo este sistema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que sucedió aquí en la tierra con el sistema levítico era una sombra de las cosas que están arriba. Totalmente. ¿Ya? Pero las cosas que suceden arriba, en el Mishkan celestial, y todo lo que pasa en el Mishkan celestial, es superior a todo lo que se hizo aquí en la tierra. Y estas son las buenas nuevas dadas tanto para el judío, primeramente al judío, como para el no judío. Es por esto que tanto los unos como los otros necesitan de esta sangre de redención aceptable por el Eterno, por medio del sacrificio efectuado por Yeshua. Yeshua muere en el monte Moría, donde se cree que fue donde sacrificó a Isaac. Ok. Muy bien. Vamos a seguir adelante con el tema aquí. Vamos ya terminando esta enseñanza. El arrepentimiento. Ya miramos la ofrenda. La ofrenda es el rebe.
Y recuerden ustedes que dice el libro de Hebreos, sí, de Hebreos, que ahora el Rebe está oficiando en los lugares celestiales, no conforme al orden levítico, lo cual no podría ser posible porque estaría quebrantando la Torá. Pero sí lo está haciendo como fue prometido según la orden de Melquisedec. Arrepentimiento. Desde el punto de vista hebreo, es y debe ir acompañado de los siguientes pasos para que sea auténtico. Debe haber reconocimiento del pecado, debe haber conciencia de pecado, confesión apropiada de ese pecado, promesa de no volver a cometer ese pecado, restitución del daño que podría haberse cometido por causa de este pecado. Hay pecados que no es el Eloa quien los perdona, es el hombre quien tiene que perdonarlos. De ahí que siempre, cuando estamos en nuestro rezo, vamos y leemos unos textos que aquí los vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es lo que nos enseña el Rebe. Que antes de ir a hacer una ofrenda, digamos en la época que el Rebe estuvo, estaba el templo en pie y todas las personas llevaban su ofrenda al templo, y el Rebe les dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano, entonces ve y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Es más, dijo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Es decir, que no solamente hay que tener un arrepentimiento de los pecados que he cometido contra el Eterno. Y entonces, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados, pero por favor elimina al vecino mío que me tiene aburrido. No. Eso no es lo que quiere el Eterno. El Eterno quiere que cuando yo levante una tefilá delante de Él, cuando me presente delante de Él por los méritos de esa ofrenda que murió una sola vez y para siempre, esté en paz también con mi hermano. Todo pecado es una ofensa al Eterno, es una violación de algún mandamiento del Señor. Si yo he pecado contra un hermano, el Eterno exige que vaya donde está mi hermano y confiese el pecado que cometí contra él, contra su familia, contra su honor, etc. Pero también es responsabilidad de mi hermano perdonarme, porque yo puedo ir hasta las veces que quiera a pedirle perdón a mi hermano contra el cual he pecado, y si el otro hermano no me perdona, pues el daño finalmente se lo va a hacer esa persona que no perdona. ¿Ya? Entonces todos como seres humanos, como hermanos, tenemos que acercarnos primero a tener una comunión entre nosotros mismos para que nuestras ofrendas, nuestras oraciones sean aceptables delante del soberano, de nuestro Adón, de nuestro Señor, de nuestro Rey del cielo, nuestro Padre Celestial, nuestro Eloa. Hasta ahí quiero dejar esta enseñanza con respecto a esta parashá Sab. Me han pedido que dejara unos minutos porque creo que hay algunas preguntas y pues quiero aclarar que si esas preguntas, algunas, no tengo cómo responderlas en el momento, con mucho gusto tomaré nota y las vamos a estudiar y las vamos a responder, pero en la medida que podamos lo vamos a hacer. Entonces, la primera pregunta dice así: ¿qué diferencia hay en circuncidar nuestro corazón en el primero y segundo pacto? Y la segunda dice: si somos reinsertados al olivo natural, ¿qué exigencias tenemos con respecto al Brit Milá? Muy bien. Entonces, vamos a mirar. Permítanme, yo trato de acordarme. Vamos al Tanaj. Y creo que está... Les voy a rogar que me tengan un momento de paciencia.
Déjame mirar la pregunta otra vez. ¿Qué diferencia hay entre circuncidar nuestro corazón? Muy bien. Espérate un segundo, ya salvamos a todos. No encuentro exactamente la cita, pero está en Ezequiel, en el capítulo, creo que es 36, y del 37 también se nos habla, y nos dice que el Eterno, quiero buscar el pasaje exacto. Denme un minuto, por favor. Ok. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Y esto es importante, discúlpenme que me haya tomado el tiempo, pero es importante dar la cita como corresponde. Y estoy tomando el Tanaj, es decir, los profetas, antes del Nuevo Testamento, porque es que aquí es donde aparece la promesa. Y finalmente esa promesa es cumplida después de la muerte y la resurrección del Rey. Dice el versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vuestros corazones. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y lo pongáis por obra. ¿Sí? Esto es lo que dice con respecto a cómo va a ser nuestro corazón. A este acto se le dice en el Brit Hadashah que debemos circuncidar nuestro corazón. ¿Qué es circuncidar el corazón? La circuncisión es la señal de pacto que el Eterno puso entre el pueblo de Israel, lo hizo con Abraham inicialmente, y él. Es una de las señales del pacto. Pero muchas personas, para la época del rabino Shaul de Tarso, del apóstol Pablo, habían judíos y personas que se habían convertido al judaísmo, es decir, los que se llaman los prosélitos. Estas personas se opusieron a las enseñanzas de Rab Shaul porque decían que cómo era posible que una persona que no se circuncidara entrara al pacto. Entonces, tanto el judío para esa época, no creyente en el Mesías, y los que se habían convertido, eso era absurdo, no se podía hacer, no podían hacer parte del pacto. Rab Shaul plantea que la circuncisión no es la de la carne, porque circuncidados, cualquiera se puede circuncidar. Es más, hoy por hoy, un varón puede ir a su EPS y solicitar que le hagan una circuncisión. Pero esa circuncisión no quiere decir que lo haga parte de Israel. Entonces se plantea la circuncisión del corazón. ¿Qué es la circuncisión del corazón? Es que la persona hace parte del pacto cuando en su corazón quita lo que no es de agrado del Eterno. ¿Qué no es de agrado del Eterno? Todos los pecados que nos alejan de estar delante de él. Entonces, el rabino Shaul dice que no es judío el que se circuncida el prepucio, sino el que se circuncida su corazón. Esa es la diferencia de la circuncisión física a la circuncisión del corazón. Y eso es lo que se plantea. Y el Eterno dice que cuando eso suceda, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a poner en el corazón de esa persona su palabra y su ruaj. Y eso es lo que debemos apuntar.
La otra pregunta, ¿cuál era? Perdón. Para formar parte del pueblo de Israel. Si somos reinsertados al olivo natural, ¿qué exigencia tenemos con respecto al Brit Milá? Lo mismo que le estoy diciendo. Dice el rabino Shaul que el que está circuncidado, que es circuncidado, el que no sea circuncidado, no se circuncide. ¿Ya? Es decir, nosotros venimos a ser parte de las personas que han sido reinsertadas al olivo natural, no necesariamente tiene que circuncidarse. No, simplemente que las obligaciones son diferentes. Son diferentes, pero se hace parte del mismo Israel. De esta manera, ¿por qué? Porque está prohibido judaizar. Si una persona finalmente, después de estar durante el tiempo que está aprendiendo, que está conociendo las escrituras, que está acercándose cada día más al Eterno, llega al convencimiento de que quiere circuncidarse, tiene que saber que ya al momento de hacer la circuncisión se somete a otras obligaciones que están exclusivamente para el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que quiero decir? En la Torá está establecido una serie de mandamientos, algunos dicen que son 613 mandamientos que debe tener el judío como tal. Entre esos tenemos que saber que no todos los puede cumplir una sola persona, porque había mandamientos, digamos, como los que eran para el sacerdote, habían mandamientos para que solamente se pueden hacer en la tierra de Israel, etcétera, etcétera, mandamientos para las mujeres, etcétera, ¿ya? Pero el hecho de que una persona se circuncide se somete a esos mandamientos que están para los hijos de Israel de nacimiento o que son prosélitos, judíos como tal en este momento. Pero la persona que solamente ha reconocido al Eterno como el Eloa de Israel, al Rebe como el Mashiach de Israel, eso es suficiente para que ingrese al pacto. Ahora, cuando se presentó esta pregunta, porque no es una pregunta nueva, sino que ya para la época de los apóstoles, esta situación sucedió más o menos 15 o 20 años después de la muerte del Rebe. El apóstol Pablo enseñaba en toda la región, en todas las comarcas, en todas las partes donde fue, que efectivamente no se necesitaba que una persona que reconociera al Eterno como el Eloa de Israel, es decir, que estaba injertado, tenía que circuncidarse, y esto causó un revuelo grande en Jerusalén, muy grande. Habían unos que decían, no, si entra a ser parte de Israel, tiene que circuncidarse, y otros no. Y después de mucho tiempo y de muchos discusiones, se llegó a un concilio o a una junta o a una reunión importante entre los líderes de la comunidad de Jerusalén, y se llegó a la siguiente decisión. Voy a leer. Capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podrán ser salvos. ¿Ya? Es decir, que estaban poniendo la circuncisión como requisito para la salvación. Ese era el problema. Para usted ser salvo tiene que circuncidarse. Usted puede creer en el Eterno, puede creer en su Mesías, puede hacer lo que quiera, pero si no se circuncida, no es salvo. Y dése cuenta que no eran personas ajenas, eran hermanos, personas que eran de la misma comunidad. Continúo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran a Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para traer la cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la Keilah, pasaron por Fenicia, Samaria, muy bien. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la Keilah los apóstoles y los ancianos, y bueno, contaron todo lo que sucedió. Vamos al versículo 7. Y después de mucha discusión, es decir, que eso no fue un tema muy fácil, y no pretendo con esto responder la pregunta
en 2 minutos, sino para que nos demos cuenta que la discusión fue bien complicada y entre gente que conocía perfectamente las escrituras. ¿Qué dijeron? Kefa, el apóstol Pedro, se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace un tiempo que Eloa me escogió entre los gentiles, ya hace algún tiempo que Eloa escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Es decir, que el propósito del Eterno si era efectivamente que los no judíos conocieran la palabra del Eterno. Y el Eterno, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia, eso es importante, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificado por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis al Eterno, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Eso es muy importante lo que dice el apóstol Pedro. No podemos coger a una persona que no tiene obligación de circuncidarse y ponerle una carga que no es para él. Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos, de igual modo que ellos. O sea que aquí confirmamos algo, que es por la gracia del Eterno y por el sacrificio del Rebe que son salvos tanto judíos como no judíos. O sea, no es por la circuncisión, es por el sacrificio del Rebe. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Este Jacobo o Jacob es el hermano del Rebe de Yeshua y que era el presidente de esa comunidad. Dijo lo siguiente: Simón, es decir, Kefa, ha contado cómo Eloa visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, es decir, que ya se llegó a un veredicto de todo lo que estaba pasando. Que no se inquiera a los gentiles, o sea, a los no judíos, que se conviertan al Eterno, sino que se les escriba que se aparten de. Entonces, aquí sí viene lo importante. ¿Qué es lo que tenemos las personas no judías? ¿Qué es lo que tienen y que están obligados a hacer? Que se aparten de la contaminación de los ídolos, es decir, de idolatría. Que se aparten de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué? Porque a Moshe, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde les es leído cada día reposo. Entonces, para resumir, las personas que han sido injertadas en el olivo natural no requieren de la circuncisión física para ser parte de Israel. ¿Qué requieren? Que se aparten de los ídolos, que se aparten de fornicación, de sangre y de ahogado inicialmente. Lo que nosotros conocemos en el pueblo judío como las 7 leyes universales, de las cuales próximamente tenemos una sorpresa para ustedes y vamos a estar dictando clases sobre ese tema. Eso es lo importante, ¿sí? Y cada Shabbat, que es muy bueno que las personas que están recobrando sus raíces se estén conectando por estos medios, porque es el día de hoy donde se estudia la Torá y donde van a aprender mucho más. Si después de todo esto y mucho tiempo deciden que la circuncisión es lo mejor que les puede pasar, adelante. Pero no son decisiones que se pueden tomar ni a la ligera y mucho menos pensar que si no se está circuncidado no puede ser salvo. Eso es lo que tengo para decir al respecto de esa pregunta. ¿Hay más? No. Entonces, con esto los dejo. Una alegría y un agradecimiento muy grande a todas las personas que se conectaron para esta enseñanza. De verdad que nos alegra mucho a la familia Javerín Javerot que ustedes hagan parte de esta enseñanza. Los queremos y rogamos al Eterno que ustedes, sus casas, sus esposas, sus hijos,
todas sus familias sean bendecidas ricamente con las bendiciones que el Eterno prometió a nuestro Padre Abraham de bendita memoria. Que por los méritos del Mesías, nuestro Rebe Akadosh, sean muy bendecidos y que tengan un final de Shabbat muy feliz. Los invito mañana hacia las 6 de la tarde con ayuda del Eterno a la siguiente clase de Pesaj, porque ya estamos encima de la fiesta. Los queremos mucho, que sean muy bendecidos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.